Hola, Buenas, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? muy bien, ¿tú qué tal? Bien, bien, bien. Aquí pasando calor en Málaga. Voy a cerrar un poquito la ventana. ¿Mejor así? Mucho mejor, mucho mejor. Sí, Estamos con Terral en Málaga, ¿no? claro. Sí, sí, esto es que bueno, cuando estás en Inglaterra te quejas más de que no había sol y ahora me quejo de que hay demasiado sol. No, uno nunca está contento. Bueno, pues hoy nos vas a hablar parte primera, ¿no? De Istio. Sí, un poco quería tratar el tema de Istio y de Service Meshes en general, ¿no? Y entonces, pues para hacerlo un poquitín más corto y más ameno, lo he dividido en dos partes. Y en esta primera parte voy a hacer una introducción a qué son las Service Meshes y un poco de uno de los features de las Service Meshes con Istio. Luego ya en la segunda parte veremos algunos features más, pero para hacerlo Muy un bien, poco... pues venga. Venga, voy a Vamos, empezar. vamos que nos vamos. Vámonos que nos vamos. A ver si... Si hacemos aquí... He hecho un par de slides. Muy bien. No quiero que se determine. Venga, va. Venga. A ver, ¿qué son las Service Meshes? ¿No? Que se habla mucho en cualquier conferencia, especialmente de Kubernetes, pero en general de Por cualquier... doquier. Se habla Yo de no Service sé lo que es, Meshes. pero quiero una. Gracias. Sí, básicamente es una de las cosas que parece que ahora todo el mundo necesita, que hay gente que las necesita, gente que no, pero bueno, vamos a ver un poco de dónde surge la idea de las service meshes y que trata de resolver, ¿no? Y las service meshes se crea, es una solución que se crea a un problema que ya existía, ¿no? Que antes cuando en las aplicaciones monolíticas, ¿no? La comunicación se hace a nivel de memoria y como mucho a lo mejor la conexión a la base de datos es en un sistema distinto, pero en general toda la aplicación se ejecuta y por lo tanto no hay necesidad de tener comunicación a través de la red o mínima. Y a medida que se empiezan a dividir las aplicaciones en microservicios, las aplicaciones de repente son esta amalgama de pequeños servicios que se comunican entre sí a través de la red, que además pueden estar además totalmente distribuidos, en sistemas totalmente distintos, y básicamente surge esa problemática, ¿no? La problemática de que al principio cuando son 2, 3, 4 servicios y esa comunicación se establece a través de la red, es manejable. A medida que se crean cientos de servicios, en muchos casos las empresas que tienen grandes sistemas y están totalmente metidos en el tema de microservicios, pues tienen 100, 200 servicios, pueden tener 100, 200 servicios, incluso Sí, más, sí, ¿no? es un poco. Ya no Eh, sabes cuántos tienes. ¿El qué? Llega un momento y ya no sabes cuántos tienes. Exactamente. Y entonces, claro, toda esta comunicación se tiene que establecer a través de la red, ¿no? Y entonces, eso al principio es fácil, cuando empieza a crecer empieza a ser más complicado. Entonces, los service meshes es simplemente una abstracción, ¿no? Que intenta hacer esto más sencillo desde el punto de vista de desarrollador, ¿no? Y también desde el punto de vista de operación. Entonces, básicamente, una service mesh que puede tener millones de features, puede ser muchas cosas, pero básicamente lo único que es algo que abstrae esta comunicación de servicio a servicio a través de un proxy. Nada más. Entonces, la comunicación, por ejemplo, entre el servicio A al servicio B no se hace directamente, sino que existe un proxy que está deployado, ¿cómo se dice deployado? Pues Está desplegado. desplegado Allá va. junto al servicio A y entonces básicamente es un proxy, ¿no? Coge toda la comunicación que sale del servicio A y la manda a donde tenga que mandarla a través de otro proxy. No la manda directamente al servicio, la manda también a un proxy, ¿no? Entonces, ¿qué se gana? Esta es la parte importante, ¿no? La parte donde ocurren todas las partes del service mesh
Toda esa comunicación genera muchísimos datos, entonces, una de las ventajas de los Service Mesh es que, por ejemplo, cosas como la terminación TLS, no tienes que implementarla tú, la implementa la Service Mesh. Todo lo que sea relativo a la comunicación, no solo a la comunicación, sino a todos los datos que se generan de esa comunicación, la puede controlar el servicio. Es un poco más el servicio, ¿no? Porque me imagino que estos servicios están hablando con un puerto local, ¿no? Sí, exacto. Sí, exactamente. Preocupar de la autenticación, encriptación. Exactamente, como en el caso de Kubernetes, bueno, eso estaría dentro del mismo pod, y como sabemos el pod comparte el network namespace, ¿no? Entonces, para que el service A se comunique con el proxy, con el suyo que está en el mismo pod, solo tiene que comunicarse a través de localhost, por HTTP, sin necesidad de ningún tipo de encriptación ni nada, porque esa seguridad ya la tiene, porque está dentro del mismo namespace. Y luego el proxy es el que se encargará de encriptar esa comunicación y asegurarse de que llegue encriptada y que se comunique con el servicio que es, ¿no? Antes de esta parte, la parte de los proxies, es lo que se conoce como el data plane, ¿no? Se habla mucho cuando se habla de service meshes, que es el data plane y el control plane, ¿no? Que ahora cuando veamos un poco la arquitectura de Istio veremos lo que es, ¿no? Pero la parte esta de los sidecars, que es la parte importante en realidad, bueno, la parte importante es la parte donde ocurre todo, es lo que se considera muchas veces el data plane de una service mesh, ¿no? ¿Qué cosas? Estamos hablando de los features, ¿no? Entonces, el enrutado del tráfico, puedes enrutar, por ejemplo, si de repente creas una nueva versión del service A y quieres dividir el tráfico para hacer pruebas tipo A/B, pues eso lo puedes organizar a través del Service Mesh, no tienes que hacerlo tú mismo en la implementación. Políticas de red, en plan, estos servicios no pueden comunicarse con estos otros. Seguridad, todo lo que estábamos hablando de encriptar, terminación TLS, autenticación, autorización. Por ejemplo, tú puedes decir que las Service Meshes tienen features que generan certificados para esos servicios. Entonces, tú puedes asegurarte que cuando estás hablando con servicio A, estás hablando con servicio B, no solo eso está encriptado por TLS, sino que tiene un certificado de que el servicio B... certificado es la que Sí. Y luego el observabilidad, el tema de métricas, logs, tracing. Como estábamos hablando de que todo ese data plane genera todos esos datos, por ejemplo, se ha creado una request desde el service A al service B. Hay tanto tráfico. Todo eso va generando unas métricas que las recoge también el Service Mesh. Entonces, hoy lo que vamos a ver es vamos a ver ejemplos de enrutado de tráfico con Istio y en otro capítulo podremos ver algo más, pero normalmente lo más llamativo... Lo más llamativo del tema de la Service Mesh muchas veces es el enrutado de tráfico. Entonces vamos a empezar por ahí. Para explicar un poco qué es esto del data plane y el control plane. Esto es Istio, es la arquitectura de Istio. Como veis, el logo que hay en los proxy es distinto del logo que hay abajo en el resto de las cosas. El logo de arriba, el logo del proxy, es el logo del proxy que utiliza por defecto Istio, que es Envoy, que es un proxy que lo empezó a hacer Lyft, la empresa que es como parecida a Uber. Recomiendo muy mucho, si alguien está interesado o interesada en estos temas, los blog posts de Matt Klein, que Matt Klein es un ingeniero de Lyft, que fue el primero que empezó Envoy. ¿Es el maintainer o algo así? ¿El qué? ¿Es el maintainer de Envoy? Sí, es el maintainer actualmente, es el maintainer de Envoy. Bueno, ahora Envoy es un proyecto gigante, ¿no? Entonces, uno de los maintainers, no, pero sí, el líder de Envoy. Y tiene muchos
muchos blog posts muy interesantes de todo el tema de networking moderno, ¿no? Networking de este tipo de arquitectura. Entonces, el Istio en realidad utiliza Envoy. O sea, Istio no tiene su propio proxy. Si te puedes pelear y utilizar otro proxy, pero por defecto, si no usas, si te quieres complicar la vida, usa Envoy. Y entonces todo eso sería el data plane, donde se generan todos los datos, y luego está el control plane, que son estos distintos componentes de Istio, que básicamente lo que hacen es la posibilidad de, como operador, configurar lo que quiero que hagan los proxies con una serie de configuraciones. Son básicamente la implementación son controllers de Kubernetes. Entonces tú generas una configuración y el control plane manda esa configuración al proxy. Entonces, el control plane en realidad no hace nada, básicamente. Una vez que ya está mandada la configuración... Algo hará. Bueno, Sí, evidentemente, manda... no. Claro, hacer que se mande toda la configuración, no solo la configuración, sino también los certificados, todo eso. Pero una vez que el proxy ya tiene esa configuración, ya puede ser autónomo. De hecho, se puede caer el control plane y todo sigue funcionando, pero no podrías actualizar la configuración, evidentemente. A ver, yo siempre había oído que Istio era complicado, pero ahora veo un poco el porqué, ¿no? Istio es complicado, pero... Cosas, casi más que Kubernetes, puede tener que bueno. Sí, sí. Pero también es porque es muy complicado también, que ya lo veremos en la siguiente sesión, es muy complicado porque también es muy extensible. O sea, se adapta a lo que más o menos tú ya tengas en tu sistema, sobre todo en temas de observabilidad. Es propio evento. Sí, el tema de esto, ¿no? La conexión no solo va hacia un lado, ¿no? La conexión no es solo del control plane mandando información y configuración a los proxies, sino al revés. O sea, cada vez que ocurre cualquier tipo de comunicación entre dos proxies de Envoy, esa información sobre cuánto ha tardado, la latencia, todo eso se envía de vuelta al control plane, que es el que genera todas esas métricas, ¿no? Por supuesto, se hacen batches, si no sería un overload de comunicación un poco demasiado. Venga, vamos a ver el enrutado de tráfico con una aplicación de ejemplo. Esta es la aplicación que viene en la documentación de Istio. La documentación de Istio es un poco rara porque digamos que intenta explicar muchos temas complejos a través de... La descripción de documentación como rara ya no es buena. Claro, no. Cuesta, luego al final ya cuando le pillas un poco el tranquillo, más o menos la entiendes, pero el tema es que intenta explicar todos los conceptos a través de ejemplos, ¿no? Entonces, muchas veces empiezas con el ejemplo y hay cosas que no entiendes hasta que más o menos lo llevas. Pero bueno, los ejemplos son muy buenos, tiene un montón de tareas para hacer y puedes ir probando todos los features. Entonces, para todos esos ejemplos, o la mayoría, usa este ejemplo, esta aplicación que viene en el código fuente, no, ni siquiera en el código fuente, directamente en la distribución de Istio viene directamente. Entonces, esto básicamente es un website, que ahora lo veremos, un website de reviews de libros en las que hay 3 versiones de la parte de las reviews, ¿no? Y las 3 están recibiendo comunicación, ¿no? Tenemos la primera versión que ahí separa, no se comunica con ratings, entonces no tienes ningún tipo no tienes estrellas para tu libro. La siguiente es, las estrellas salen de color negro y la versión número 3, las estrellas salen de color rojo, ¿no? Y luego se comunica con otro servicio que es Details, que es los detalles del libro, ¿no? Entonces, un poco para ver cómo podemos jugar con ese tráfico. A ver, voy a salir de aquí y vamos a ver este ejemplo. Bueno, espera, primero antes de salir de aquí, bueno, sí, vamos a ver este ejemplo y luego lo vemos. Voy a ver primero la aplicación cómo se ve.
¿Dónde estoy aquí? Vale. ¿Se ve la pantalla? Pues aquí tenemos un clúster de Yiki que hemos creado y hemos hecho el deployment de Istio, que básicamente lo pone todo en un namespace que se llama Istio System. Entonces vemos allí todos los componentes que habíamos visto y más, porque por defecto también trae, por ejemplo, Prometheus, trae Grafana, para todo el tema este de las métricas, aunque puedes utilizar el que quieras, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando hacemos una aplicación, tenemos una aplicación, la aplicación esta que hemos instalado de la review de los libros. Toda esta aplicación, por defecto, tiene, o sea, cada pod tiene un único container, pero como vemos aquí tenemos en cada pod tenemos un container. Por ejemplo, vamos a mirar este, que evidentemente lo que vamos a ver es que cada uno tiene su proxy, que está aquí. Tenemos dos pods y uno de ellos es, o sea, tenemos dos containers y uno de ellos es, no, ese es el init, aquí, el proxy, con una serie de configuración. ¿Cómo lo insertamos? ¿Cómo se hace eso por defecto? Pues hay dos maneras, ¿no? La manera en la que yo lo he hecho es etiquetando un namespace, en este caso el default namespace, con esta etiqueta, Istio Injection Enable. Entonces, si esta etiqueta existe y está enable, para cualquier pod que ponga aquí, va a colocarle el sidecar proxy. Otra manera, si no quieres hacerlo para todos los pods de un namespace, existe una command line tool que se llama Istio Control o IstioCTL, que te permite, una vez que ya has hecho el deployment, decir, venga, a estos pods, por favor, añádeme el proxy. Entonces, va a modificar los deployments. Exactamente. A ver, vamos a ver un poquito la aplicación cómo está. Esta es la aplicación. Aquí vemos, tampoco tiene gran cosa. Vemos que no hay ninguna estrellita, eso es probablemente porque estamos apuntando a la versión número 1, pero si refrescamos, recibimos otra. Y si refrescamos, un par de veces es un poco random, se supone que es round robin, yo creo que también es random. Tiene tres algoritmos posibles, se puede configurar. Se supone que por el defecto que se configura es el round robin, pero no sé yo, ¿eh? Porque ahora, por ejemplo, yo creo que por defecto es random, a lo mejor depende de la versión, ¿eh? Y la documentación que he mirado, y ahora por defecto es random. Bueno, tenemos aquí que como estamos viendo, estamos tocando todas las versiones del servicio de reviews, que era el que o bien llamaba ratings o no llamaba ratings y lo coloreaba distinto, ¿no? Entonces, vamos a ver qué cosas podemos hacer, tenemos esta aplicación, ¿no? Y ahora, evidentemente, a lo mejor no queremos, la versión 2 y 3 está todavía en prueba, no queremos que la gente acceda a ella todavía. ¿Cómo lo podemos hacer eso, ¿no? Con Istio. Entonces, vamos a ver rápidamente, tendría que haberlo puesto todo en el mismo navegador, no sé yo por qué lo he puesto en distintos navegadores, pero bueno, sí vamos cambiando. Esto. Así te entiendes un poquito, ¿no? Exactamente. Entonces, en el tema de enrutado hay tres conceptos que hay que conocer, ¿no?
Subset es el subconjunto de pods de un mismo servicio, ¿no? De un mismo servicio y una misma versión. Entonces, por ejemplo, en este caso, evidentemente, en nuestra aplicación hemos visto que solo tenemos un pod para la versión 1, un pod para la versión 2 y un pod para la versión 3. En producción probablemente tenga muchísimos más, ¿no? Entonces, un subset, diríamos, todos los pods que ejecutan la versión número 1 de un servicio, ¿no? Por ejemplo, o la versión número 2. Entonces, ¿cómo se definen esos subsets? Se definen a través de una serie de configuraciones, YAML o JSON, que se llaman destination roles, ¿no? Que son objetos de Kubernetes, CRDs, lo habíamos visto, ¿no? Todo es un CRD ahora en Kubernetes, ¿no? Sí. Cualquier cosa que sea en Kubernetes es un control y un CRD. Entonces, destination rule es uno de estos, que es como defines esa serie de subsets. Y luego, por último, tenemos Virtual Service, que básicamente es las reglas que quieras hacer de enrutada de tráfico, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es definir esos subsets y luego empiezas a crear Virtual Services. Lo que voy a hacer es compartir el desktop entero y así me ahorro de estar dando vueltas. A ver, vamos a ver todos los CRDs. Muchos son de Istio, todos los que tienen el Istio. ¡Wow! Poquito. Sí, muchos objetos. Ya nos vamos haciendo una idea porque lo has dividido en dos. Una cosa importante es que en realidad Istio no necesitas usar todos los features, o sea que puedes implementarlo y puedes empezar a usar las cosas que te interesan y las cosas que no. Y de hecho no hace falta instalarlo todo. O sea, yo he hecho la instalación por defecto de prueba Istio, pero puedes hacer una instalación y solo instalarte las cosas que realmente necesitan, ¿no? A ver, ¿qué íbamos a ver? El Destination Rules. Vale, aquí tenemos una serie de Destination Rules. Vamos a poner... que ya hemos creado. Que básicamente lo que le estoy definiendo es los distintos servicios, ¿no? Estoy diciendo que para el servicio Details voy a tener estos subsets. La versión número 1, que es... O sea, la versión número 1, que le pongo un nombre, que también le voy a decir versión número 1. Y el labels, todos los pods que pertenecen a este servicio que tienen este label, ¿vale? Version equal v1. Esto es lo mismo con v2. Lo tengo configurado con... Esto quiere decir que todo el tráfico, esto es una cosa que tienes que decir al principio cuando estás instalando Istio, si quieres que sea mutual TLS o no. Yo lo tengo puesto como mutual TLS, o sea que solo se puede ver si hay comunicación mutual TLS. Y todo para el resto de los servicios, ¿no? Esto simplemente tienes que definirlo aquí. No tiene gran cosa. Primera cosa que vamos a hacer, lo tengo por aquí copiado, que lo vamos a copiar y luego lo vemos, llamo. Vamos a decir que todos los servicios solo vayan a la versión número 1, ¿no? Que es la que hemos creado todo lo hemos hecho para todos los servicios. Vamos a echar un vistazo a esto. Básicamente estamos diciendo, bueno, todo el tráfico que vaya a un servicio, cuando dice host, habla de servicio en realidad, pero bueno, lo llama aquí host. A product page queremos que vaya al subset versión 1, que ya hemos visto que solo había uno, pero bueno, se pone aquí por si luego añades otro más, ¿no? Que no se te vaya de repente todo el tráfico sin avisar. Lo mismo para reviews, que reviews era la que marca la diferencia, ¿no? Porque si nos acordamos, si vemos otra vez por aquí la reviews versión 1, sí, es la que nos llama ratings, ¿no?
Aquí estamos diciendo que todo el tráfico que vaya a reviews siempre vaya a versión 1 y el resto igual para ratings, que da igual porque no va a haber tráfico. En este momento, si todo el tráfico de reviews lo hacemos para versión, no va a haber tráfico aquí, pero bueno, lo mismo, lo pones como para completarlo y evitarte problemas en el futuro, ¿no? Entonces, si volvemos a la aplicación, ya refrescamos y refrescamos, vemos que todo el tráfico, sabemos que no aparecen los ratings por ninguna parte, todo el tráfico está yendo a la versión número 1. Entonces está muy bien porque en realidad puedes hacer deployments de cosas que son nuevas, hacer deployment total a producción, pero frenar todo el tráfico. Entonces puedes incluso tenerlo en producción por si tiene algún problema de deployment. Pero no activarlo. Y no activarlo. Y no necesitas hacer feature flags ni cosas de esas, ¿no? Entonces, vamos a hacer otro ejemplo, ¿no? Que el ejemplo es, vamos a ver esto que hace. Ahora de repente queremos probar la versión 2, ¿no? Entonces, estamos diciendo que vamos a hacer una prueba en la que decimos que, por ejemplo, lo bueno es que todo el tema de enrutado de tráfico se puede hacer reglas, o sea, el lenguaje que tiene para hacer reglas es muy amplio, no me las sé todas, hay millones de cosas, pero por ejemplo se puede hacer incluso hasta algo muy básico como por header, ¿no? O sea, por header y entonces por header evidentemente tienes cualquier opción, ¿no? Puedes tener header de user. Quiere decir que puedes usar un header para hacer una regla. Exactamente. Header de browser, por ejemplo, si la gente viene por un browser de Android, ponme esta versión específica porque sabemos que queremos tener este feature solo para la gente de Android, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso lo que estamos diciendo es, si el user es JSON, mándalo a la versión número 2, para el resto de la gente a la versión que todo el mundo puede ver, ¿no? Entonces, ponemos esto. Tarda un poco en, o sea, ahora, claro, tarda un par de segundos en mandar toda esa información, porque ahora básicamente lo que pasa es que el control plane está mandando esa configuración al proxy y le está diciendo que ahora cambie el modo de enrutar, ¿no? Entonces, ahora si yo estoy así sin hacer como un usuario anónimo, sigo viendo solo la versión 1, pero si ahora digo, pues es que soy JSON, de repente veo la versión 2 automáticamente, ¿no? Y da igual las veces que refresque, ¿no? Como siempre voy a enviar ese header del usuario, voy a ver la versión 2. Puede ser incluso eso. Puedes decir el header, en el caso de usuario, cualquier usuario que tenga en el nombre, el correo electrónico de tu empresa, entonces todo el mundo de tu empresa puede verlo. Que te permite hacer canal de deployment muy fácilmente, ¿no? Exactamente. Otra manera de hacer canaries, que vamos a verlo ahora, vamos a salir de aquí, tendríamos que volver otra vez a esto, que ya es el último ejemplo que tenemos para esto. Vamos a quitar esto para que no... No empecemos a mezclar reglas. En realidad no se hubiera mezclado porque tienen el mismo nombre. O sea, lo hubiera sobrescrito básicamente. Hubiera sido una... Cuando tú haces... Espera, voy a verlo. Un momentito. Vamos a ver. O sea, si no hubiera quitado esta regla, en realidad cada virtual service, tú cuando creas un virtual service que es esta regla de enrutado, le pones un nombre. Y las dos se llaman reviews. Entonces, cuando hubiera creado la siguiente, simplemente lo hubiera configurado. A ver, vamos a ver vamos a hacer para que se vaya funcionando. Vamos a aplicarlo primero, que vaya actualizándose y vamos a verlo. Este es el clásico ejemplo de Canary Deployment, ¿no?
En este caso estamos diciendo, acabamos de hacer la release de versión número 3 y queremos empezar a mandar tráfico a la versión número 3, pero sin mandarlo del todo, ¿no? En este caso el ejemplo es un poco radical, ¿no? Porque estás enviando, básicamente aquí le estás diciendo que el 50% del tráfico vaya a la versión número 1, 50% del tráfico vaya a la versión número 3. En general, un canary deployment lo más normal sería enviar un 10% del tráfico, ¿no? Pero un poco para ver la idea. Y ahora volvemos. Esto sería más hacer no es un canary deployment, pero un testeo, ¿no? De EXO, así. El 50% con uno al otro y luego comparas los resultados. ¿No? Sí, exactamente. Sí, A/B testing. Sí, este ejemplo de 50-50, más que Canary, es un A/B testing, que si quieres probar dos versiones, a ver cuál te genera más tráfico o más ventas, sí. o menos. O menos. Lo puedes, y evitar un error, ¿no? Sí. Que mandes a producción algo que te va a destrozar las ventas, pues puedes hacerlo así, ¿no? Entonces, si ahora refrescamos, esta es la versión número 3, porque eso está en rojo. Otra es la versión número 3, la versión número 1, la versión número 1, la versión número 1, la versión número 3. Y si hiciéramos suficientes, si tiráramos el dado suficientes veces, veríamos que efectivamente aproximadamente el 50% del tráfico está yendo a la primera versión y el 50% del tráfico más o menos está yendo a la segunda versión. Y entonces esto, cuando has comentado el tema de istios complicados, genera más complejidad, es un poco también lo que ocurre, ¿no? O sea, a medida que las aplicaciones, los sistemas son más complejos, se van creando nuevas abstracciones, ¿no? Que permiten hacer cosas más complicadas que antes no se podían hacer o que llevan demasiado tiempo, ¿no? Entonces, esto te permite utilizar un service mesh, como puede ser Consul, como puede ser Linkerd, como puede ser Istio. Te ayuda un poco eso, ¿no? A poder centrarte en otros problemas, ¿no? Y poder hacer este tipo de cosas que son necesarias y que antes a lo mejor había que implementar directamente en las aplicaciones. Y esto es todo lo que tenía por hoy. Fantástico. Entonces, la semana que viene, ¿qué tienes que ver? Porque esto ha cubierto bastante un poco de lo básico. ¿Qué vamos a hacer? Sí, voy a ver el resto de los features, ¿no? Que me habíamos hablado, ¿no? Habíamos visto que teníamos temas de políticas de red. Entonces, vamos a ver un poco cómo funciona. Vamos a entrar más en detalle en las cosas un poco más complicadas. Sí, y también el tema de observabilidad, ¿no? De las métricas, los logs, etcétera, etcétera, ¿no? Qué chulo. Sí, está bien. Entonces, y a nivel de automatizar muchas de estas políticas, me imagino que luego habrá alguna manera de configurarlo a través de una API. Sí, hombre, es la API de Kubernetes, en realidad. Todos son objetos. Estos objetos se llaman que tienen que someter. Por supuesto. Vale, perfecto. Ahora, pues genial. Y hacemos la próxima semana que viene y a ver qué tal. Perfecto. Venga, chao.